El 10º Congreso Latinoamericano de Agroecología se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Asunción. Reunió a académicos, docentes, investigadores, estudiantes, técnicos, productores de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, México y Cuba para compartir diversos temas enfocados en la agricultura. El presidente de la organización, Federico Vargas, señaló que la actividad es de gran impacto para el país al proporcionar información completa y diversa sobre la agroecología en la región. El 10º Congreso Latinoamericano de Agroecología es un evento que se organiza la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología en conjunto con la Universidad Nacional de Asunción y la Facultad de Ciencias Agrarias. Los Congresos Latinoamericanos de Agroecología son un evento tradicional de SOCLA que lo hace cada 2 años desde el 2007 y esta es nuestra 10ª ocasión. Vuelve a ser presencial después de 6 años porque los anteriores que fueron en Uruguay y en Costa Rica fueron virtuales, entonces para nosotros tiene una gran relevancia porque nos volvemos a encontrar todos los que estamos vinculados a la agroecología después de 6 años de manera presencial. Y a nivel país nos permite también mostrar un poco todo lo que nosotros estamos haciendo sobre agroecología, porque a veces como país estamos un poco desconectados de América Latina y el Congreso tiene su principal característica de ser un evento diverso. Nosotros hoy aquí tenemos más de 750 personas que vienen de diferentes países de América del Sur, incluso de México, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, España. Entonces es una ocasión donde podemos mostrar todo lo que estamos haciendo como país y también compartir con esta diversidad. Hablamos de varias actividades que ya se estuvieron realizando en estos días. Claro, los congresos latinoamericanos de agroecología tienen una particularidad. Son congresos científicos en esencia. Cuando hablamos de científicos son trabajos realizados por investigadores, pero también dan mucha participación y relevancia a otro tipo de expresiones, ¿verdad? Como por ejemplo relatos, experiencias, que es donde la gente cuenta a través de escritos las actividades o los proyectos que viene desarrollando, experiencias vivenciales, que es para aquellas personas que les cuesta escribir, entonces cuentan a través de videos, fotografías, sus trabajos. Y en esta ocasión hemos implementado una nueva modalidad que es el de las expresiones artísticas. Entonces es un poco cómo a través del arte se fomenta y se impulsa la agroecología. Entonces dentro de esta diversidad de actividades nosotros estamos realizando, hay en total 20 salas que se realizan en paralelo. Entonces te da un poco la dimensión del Congreso con 8 ejes. Los ejes van desde los sistemas de producción, la parte económica, nutrición y salud, género, juventudes, diálogo de saberes, educación y arte y políticas públicas. Entonces hablamos de una amplia organización. ¿Desde hace cuánto tiempo que venían ya pensando en toda esta gran organización? Porque tenemos expertos también de diversos países. Claro, nosotros como facultad postulamos ya en el año 2022 para ser sede, porque esa es una de las características de los congresos latinoamericanos de agroecología. Uno debe postular para ser sede en la Asamblea General de SOCLA. Nosotros postulamos en el 2022 y fuimos electos y a partir de ahí empezamos a trabajar en la organización del evento. Durante el Congreso nosotros tuvimos el día miércoles y el día de ayer 16 panelistas internacionales más 8 panelistas paraguayos que nos estuvieron compartiendo sus experiencias en la producción agroecológica. ¿Cómo están viendo también el interés de parte de los universitarios hacia estos temas y también claramente hacia el Congreso? Hay una activa participación de los estudiantes de la universidad, ¿verdad? Y eso nos pone muy felices, no solamente digamos como oyentes, sino de manera activa en la organización, apoyando en la parte logística, incluso en la parte de un poco de pensar cómo hacer el Congreso. Entonces es algo que nos alegra de no solamente están como oyentes, sino que incluso están participando de manera activa en todo lo que es la parte de la organización. Justamente hablando de un tema tan importante que es la agroecología y más en nuestro país, tener este tipo de actividades, ¿cómo viene impulsando esto ya a nivel nacional? Así mismo, o sea, para nosotros esperamos que esto sea un antes y un después para la agroecología, porque en nuestro país todavía mucha gente ve a la agroecología como algo, digamos, vuelta al atraso o algo, pero en realidad la agroecología simplemente es una ciencia que lo que busca es
impulsar, promover sistemas de producción más sostenibles, ¿verdad? En ningún momento estamos hablando de una vuelta al pasado o dejar de producir, sino que de ver cuáles son las prácticas y técnicas más recomendadas para hacer sistemas más sostenibles. Y cuando hablamos de sistemas sostenibles, no estamos hablando solamente de aspectos ambientales, sino también de aspectos económicos y aspectos sociales, ¿verdad? Cuando hablamos de aspectos económicos, hoy en día no se puede pensar en sistemas productivos que no sean rentables. Sí o sí la rentabilidad es uno de los pilares y también dentro de la agroecología, ¿verdad? La agroecología es un conjunto de prácticas que busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción, según explicó David Cardoso, miembro de la organización del Congreso. La agroecología es un sistema, ¿verdad?, que restaura territorio, es un sistema que también enfría el planeta, ¿verdad?, porque la agroecología enfría el planeta porque usa elementos de la naturaleza en todo su proceso de producción de alimentos sanos. Por lo tanto, es un sistema que restaura territorio. Cuando hablamos de restaurar territorio, estamos hablando de restaurar territorios que fueron cambiados, ¿verdad?, para convertirlos de bosques a monocultivos, ¿verdad?, que son muy dañinos al ambiente. ¿Por qué? Porque dejamos un suelo desprovisto, como bien comentó el compañero que estaba trabajando su investigación, ¿verdad? Y lo que nosotros necesitamos es restaurar territorio hoy para generar resiliencia en las comunidades campesinas, indígenas y en las ciudades. Lo más importante de todo este proceso y de toda esta experiencia es conocer las iniciativas que ya hay a nivel regional y a nivel mundial. Cada vez la agroecología está tomando mayor protagonismo en los territorios. Cuando hablo de territorio estoy hablando de comunidades, estoy hablando de países, estoy hablando de biomas y de otros ecosistemas que hoy, gracias a la agroecología, se está restaurando, ¿verdad? Y por sobre todo, la agroecología también está sanando enfermedades. Hoy las principales enfermedades que tenemos a nivel mundial, que es el cáncer, ¿verdad?, está ligada principalmente a la mala alimentación que estamos recibiendo, ¿verdad? Y cuando hablo de una mala alimentación que estamos recibiendo, estoy hablando de nutrientes, ¿verdad? Estoy hablando de minerales, pero también estoy hablando de alimentos que vienen con mucha carga de agrotóxicos, ¿verdad?, que hoy estamos consumiendo y que es la primera causante de generar enfermedades en los seres humanos y también en los animales, ¿verdad? Porque hoy estamos usando muchos subproductos de elementos o de alimentos que fueron producidos con mucha carga de agrotóxicos. Entonces, lo que la agroecología nos demuestra que hoy la agroecología se produce a base de elementos orgánicos que nos brinda la naturaleza, ¿verdad?, que nos brinda un aire sano, que nos brinda una buena calidad del agua. Recordarles a la audiencia y a los que están escuchando este programa que nosotros necesitamos agua sana para desarrollar nuestra vida, ¿verdad? Necesitamos agua sana para beber, necesitamos agua sana para producir alimentos. Y la agroecología lo que hace es restaura territorios que producen agua dulce, que es la única agua que podemos beber y que hoy está fuertemente amenazada. Bueno, el desafío que estamos teniendo con respecto a la implementación de la agroecología es que necesitamos mayor apoyo del gobierno nacional. El gobierno nacional debe apostar a este tipo de producción, ¿verdad? Y un tipo de producción que está favoreciendo al Estado, ¿verdad? Porque como dije anteriormente, la agroecología lo que hace es restaurar territorio, ¿verdad? La agroecología lo que está haciendo es producir agua limpia, la agroecología lo que está haciendo es que nosotros podamos respirar un aire puro. Entonces, el gran desafío es coordinar acciones en el marco de la agroecología con nuestros gobiernos, ¿verdad?, para poner en destaque la agroecología también. Debemos trabajar un presupuesto digno, ¿verdad?, para que podamos llevar adelante producción agroecológica en las comunidades. Y también la agroecología puede generar muchos recursos económicos para el país, ¿verdad? Hoy Paraguay está exportando azúcar orgánica, azúcar agroecológica, está exportando café orgánico, café agroecológico y también está exportando hierba orgánica y hierba agroecológica. ¿Qué quiere decir? Que el Paraguay, en este caso Paraguay, tiene mucho potencial de transformar sus productos convencionales a
un producto agroecológico que va a generar mayor riqueza, tanto para las comunidades como para nuestro gobierno. Asimismo los beneficios que trae la agroecología, ¿verdad? Para el bienestar de la humanidad, pero por sobre todo para crear resiliencia en las comunidades, para que nosotros podamos ser mucho más resistentes a las adversidades que hoy la crisis climática nos está trayendo. Hoy estamos pasando fuertes procesos de sequía, ¿verdad? Hoy las sequías son cada vez más prolongadas. Hoy las inundaciones van a ser más prolongadas y hoy estamos experimentando lluvias y tormentas mucho más fuertes. Es decir, que cae mucha agua en corto tiempo, ¿verdad? Y genera inundaciones, generan destrozos, generan derrumbes de viviendas, ¿verdad? Y la agroecología lo que hace es justamente minimizar esos impactos en los territorios. Es por eso que nosotros necesitamos poner en destaque la agroecología. Cuando digo poner en destaque, digo que el gobierno tenga un programa de producción agroecológica, pero también tenga un presupuesto para que esto se pueda llevar adelante en todas las comunidades del territorio paraguayo. Claro, Paraguay tiene una gran riqueza de suelo. Paraguay es un país biodiverso, pero hoy esa biodiversidad está fuerte amenazada por los grandes problemas que estamos teniendo. ¿Cuáles son los problemas que estamos atravesando en este momento? Son las quemas, ¿verdad? Las quemas provocadas, que muchas veces no tenemos la capacidad como Estado de enfrentar ese tipo de problemática, ¿verdad? Tenemos la experiencia reciente en el Chaco, ¿verdad? Donde hubo un incendio generado, ¿verdad? Ese incendio generado causó gravísimos impactos en ese territorio, ¿verdad? Principalmente la pérdida de la biodiversidad, la pérdida del bosque nativo chaqueño, ¿verdad? Que tiene un ciclo muy largo de restauración y de reproducción, ¿verdad? Y urge ver estrategias de cómo vamos a mitigar este tipo de problemas que estamos viviendo en el país, no solamente en el Chaco, sino que en todo el territorio paraguayo. Hoy las quemas son una gran amenaza para la conservación de la biodiversidad, pero también para la conservación de los territorios que producen alimentos, los territorios que producen agua. Cardoso destacó el papel fundamental que cumplen los agricultores familiares al ser elementos claves para la producción de alimentos de manera orgánica. Indicó que a pesar de los múltiples beneficios que brinda la agroecología, aún existen muchos desafíos para visibilizar el sector y promover la información. Una investigación realizada por Eliezer Rodríguez en una granja experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias Filial San Pedro arrojó resultados sobre el uso de micorrizas en la siembra de abonos verdes de invierno como avena negra, lupino blanco y nabo forrajero. Y los abonos verdes están asociados a estos hongos micorrízicos arbusculares y se ha demostrado que incrementan cualitativa y cuantitativamente la fuente de inóculo, dando mayor efectividad de estos cultivos frente a un monocultivo propio del que se utiliza mucho acá en Paraguay, y el uso de la rotación de cultivos podría aumentar la fuente de inóculo y podría ser aprovechado por los cultivos subsiguientes para aumentar su rendimiento y su calidad. Entonces, en forma general, el objetivo de esta investigación es evaluar la influencia de la inoculación micorrízica en los abonos verdes de invierno. Bueno, materiales y métodos. Este experimento fue realizado en el interior del país. Mencionarles que está a 90 metros sobre el nivel del mar, un terreno con un declive que presenta una toposecuencia de nutrientes, o sea, hay una parte del suelo que hay mayor concentración de nutrientes, otra parte con menor concentración de nutrientes, un suelo bastante utilizado, un suelo desprovisto, muy utilizado bajo en nutrientes, principalmente macronutrientes, y con presencia de aluminio tóxico para la planta. Este trabajo tiene 12 tratamientos, se utilizaron 3 especies de abono verdes principalmente, que sería la avena negra, el nabo forrajero y el lupino blanco, esto combinados y no combinados con micorrizas. La combinación de esos 3 abonos verdes, que sería el nabo forrajero,
avena negra y lupino blanca con micorrizas, sin micorrizas, y el cóctel de abonos verdes, que es un mix de 7 semillas que contienen avena negra, nabo forrajero, lupino blanco, vicia, centeno, avena blanca y trigo mugriento. Esto con y sin micorrizas. Se evaluaron las siguientes variables de interés agronómico: masa fresca en la parte aérea, masa fresca en la parte radicular, masa seca en la parte aérea y masa seca en la parte radicular. Se hicieron las inoculaciones en semillas utilizando 0.015 gramos de lo que vendría a ser la micorriza, que son esporas granuladas hidrosolubles con alta concentración de Rhizophagus irregularis de 8 por 10 a la cuarta, y eso siguiendo las recomendaciones de un trabajo previo al TELASI en 2021. Se adhirió un poco de melaza, media cucharada tipo té de melaza, para hacer una fijación de esto con la semilla. Y también comentarles que hubo un tratamiento testigo, que es el control: un suelo desprovisto, un barbecho donde no se aplicaron abonos verdes, y un suelo también desprovisto donde se aplicaron micorrizas en forma de riego por aspersión, y luego fue incorporado al suelo a través de una rastra. El experimento total fue de 560 metros cuadrados y una unidad experimental tenía 9 metros cuadrados. Son 48 unidades experimentales en total, distribuidos en 4 bloques, y el diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar. Bueno, traté de resumir en una única tabla de los resultados obtenidos, y en forma general no se encontraron diferencias estadísticas significativas en el uso de abonos verdes combinados con micorrizas. Sí se observó que tuvo mayor rendimiento de lupino blanco asociado con micorrizas. Se obtuvo 39.675 kilogramos por hectárea de masa fresca, y también un rendimiento mayor con micorrizas el uso combinado del nabo forrajero con micorrizas en cuanto a masa seca. Y en cuanto a de la parte aérea, en cuanto a masa fresca en la parte radicular, el que tuvo mayor rendimiento podría ser el barbecho lleno de maleza. ¿Por qué? Porque es un barbecho expuesto con micorrizas. Entonces las malezas aprovecharon esas micorrizas. Las micorrizas lo que hacen es le dan mayor potencial para absorber agua a la planta, le da resistencia contra patógenos y principalmente absorción de nutrientes como fósforo, zinc y cobre. Entonces el barbecho tuvo una predominancia ahí frente a los abonos verdes. Comentarles que durante el periodo en que este experimento estuvo a campo no hubo nada de lluvia. Fue el año pasado, entre junio y octubre, no hubo nada de lluvia. Ya mencioné que el suelo es un suelo ultra degradado, y justamente el objetivo de este trabajo es recuperar ese suelo y dotar al suelo con estos microorganismos, aumentar la fuente de inóculo, y que esto trabaje como un efecto positivo para el cultivo subsiguiente. En general no se encontraron diferencias estadísticas significativas, pero eso no significa que numéricamente no sea significativo. Estadísticamente no es significativo, pero numéricamente, hablando ya económicamente, esto traducido a varias hectáreas, porque esto es solo para una hectárea, es ya un gasto extra de dinero. Entonces la combinación de lupino blanco es lo que dejamos la utilización de lupino blanco con micorrizas es lo que dejamos como recomendación, porque el lupino blanco tiene una raíz que es napiforme, que explora el suelo y tiene raíces adventicias fasciculadas. Entonces absorben los nutrientes que están en camadas más inferiores por la exhibición de nutrientes y traslocan a la parte aérea, y eso después se incorpora al suelo. Entonces eso ayuda, o es un efecto bastante positivo, porque los nutrientes ya quedan en la camada superficial y luego se degradan y quedan en forma de materia orgánica. Y bueno, y la conclusión, ya mencioné que es el usar el lupino blanco, que tuvo mayor rendimiento en combinación con micorrizas, que según las comparaciones del test de Duncan y también del paquete estadístico de Infostat, se observa una tendencia a aumentar tanto la masa fresca y seca en la parte aérea con el uso combinado de micorrizas y lupino blanco. Y eso sería todo. Muchas gracias.
Entre otras investigaciones presentadas, la bióloga colombiana Zoraida Calle explicó sobre la restauración agroecológica y la importación que tienen las buenas prácticas de cuidado de suelo para los cultivos y potenciar el abastecimiento de agua. Y toda la investigación ha sido participativa, orientada a atender dos retos importantes. El primero relacionado con la soberanía alimentaria de estos campesinos y el segundo con un problema de abastecimiento de agua. Entonces el objetivo era mejorar la regulación hidrológica. El trabajo empezó entonces con el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, donde tuvieron un papel muy importante los bancos mixtos de forraje, los policultivos y los sistemas agroforestales como un modo de reconstruir un poco las posibilidades de estas familias de alimentarse ellos mismos. Un principio importante siempre fue la integración entre la producción pecuaria y la producción agrícola, buscando reducir la dependencia frente a insumos externos. Pero esta comunidad hizo una contribución importante de conocimiento, porque los campesinos colaboraron en todo lo que fue desarrollar los aspectos agronómicos para cultivar forrajes arbustivos como los que vemos en esta imagen, en bancos muy densos y mixtos. Con ellos también entonces exploramos la productividad, el manejo y las posibilidades de diversificación de estos bancos mixtos de forrajes. El líder que les mencioné anteriormente, Tiberio Giraldo, llamaba a su policultivo el huerto para la seguridad alimentaria humana y animal. Con el tiempo, en el huerto de Tiberio empezaron a regenerar árboles valiosos, interesantes, él los empezó a manejar, a dejar allí, y su sistema se convirtió en un sistema agroforestal. Las lombrices, el lumbriabono, jugaron siempre un papel muy importante en este proceso, como también las tecnologías para el abastecimiento y la purificación del agua. Cosas muy sencillas como los filtros lentos para el agua de consumo doméstico, para la descontaminación y también la generación de metano, el biodigestor de flujo continuo que inicia procesos de remoción de contaminantes, el sistema de descontaminación productiva con plantas acuáticas que finalmente terminan en un pequeño lago de peces donde se terminan de remover los contaminantes antes de que el agua regrese a la quebrada. En cuanto a la restauración, la principal motivación de esta comunidad para restaurar su bosque fue garantizar un suministro permanente de agua. Ellos entonces se dedicaron a restaurar los corredores ribereños en las franjas, pues a los bordes de las quebradas. Todas las familias se dieron tierras para la restauración del bosque. No hubo apoyo financiero externo, esto fue un esfuerzo endógeno con el acompañamiento técnico de CIPAV. Restauraron una franja de 60 metros de ancho en la parte alta de las dos microcuencas y de 20 metros en la parte baja. Centenares de jornadas de trabajo voluntario. Aquí vemos entonces el bosque ribereño original, es el que está al centro, y a los dos lados las dos franjas que la comunidad le agregó a través del proceso de restauración. Calle resaltó que los estudios realizados no solamente han servido para recuperar los cultivos y bosques nativos de Colombia, sino que ha instado a las comunidades campesinas a promover la educación, dando como resultado las primeras mujeres universitarias en la zona de influencia del trabajo. En el marco del 10º Congreso Latinoamericano de Agroecología, el especialista en agroecología Walter Pengue disertó sobre cambio ambiental global y climático, enfocándose en los límites, desafíos y oportunidades de los sistemas alimentarios para América Latina, basándose en la influencia de las prácticas agrícolas. Pero algo en lo que se ha puesto bastante menos el foco tiene que ver con los cambios de uso del suelo y lo que yo llamaría la explosión de nutrientes, especialmente focalizado en nuestra América Latina. Y dicho esto, me parece a mí más que pertinente
comenzar a entender también que nosotros cuando hablamos de cambio de uso del suelo, que desde mi punto de vista es el principal factor de todos los indicadores ya de por sí importantes que apuntan a la gran transformación que estamos teniendo a escala mundial, ese cambio de uso del suelo deviene justamente de las prácticas de la agricultura. Y si solamente nosotros nos ponemos a revisar el último informe del Planeta Vivo, digamos, publicado este año y que refleja los datos de pérdida de biomasa de especies nativas a nivel mundial, tenemos un 73% de pérdida de especies, pero en América Latina tenemos un 90% o más, casi el 95% de especies, de biomasa de las especies y de poblaciones de especies que se están perdiendo. Y esto es una cuestión grave que, bueno, documentos del IPBES lo fueron planteando y otros tantos más. Y documentos también que focalizan en la importancia de que no es la economía, ni siquiera es la sociedad en sí misma, en términos de la pérdida de biodiversidad que se viene documentando hace bastante tiempo, en los últimos 50 años. Nosotros, comparativamente con el mundo, estamos bastante peor, porque justamente de la mano del cambio de uso del suelo tenemos una pérdida importante de especies y de biomasa de especies, ¿no? En el cual América Latina ha perdido en estos últimos 50 años casi el 95%. Esto no es un tema menor, este es un flor de problema y en el cual la agricultura y la expansión de la agricultura es muy potente. Y tan potente que hay que ponerle mucho énfasis a la forma en que estamos manejando los recursos y cómo esos recursos están siendo utilizados. Encima con una población que viene creciendo y creciendo muy fuerte, pero además de ese crecimiento con una población que está pasando, y esto es un problema también para los que trabajamos en los temas rurales, de lo rural a lo urbano. Y esa segunda ola de urbanización deviene en que el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades, pero de las cuales más del 90% de la población ya vive en América Latina en ciudades. Ahí nos diferenciamos también en otras cuestiones, ¿no? Es decir, qué come la gente y cómo come la gente. Son dos características importantes. Los temas de comensalismo también devienen, digamos, en una componente importante en el marco de esta discusión y hay que tenerlo realmente muy en cuenta cuando nosotros analizamos esta situación. Porque estamos enfrentando dos epidemias hoy en día, y a veces, o una epidemia intensa hoy en día, que es el tema de la malnutrición, y la malnutrición derivada de los problemas de obesidad, los problemas que devienen detrás de esa cuestión relacionada con la obesidad, morbilidades de distinta índole y problemáticas importantes. Y otro problema que es el hambre, pero que está mucho más focalizado hoy en día. Hoy no escuchamos hablar, más allá tristemente de las situaciones que se enfrentan a escala mundial vinculada con especialmente las guerras, de una inaccesibilidad total de poblaciones enteras a los alimentos, a excepción de África y algunos casos muy puntuales, pero sí de problemas graves vinculados con la nutrición. Y yo simplemente lo que pongo es la relación entre la nutrición de los suelos y la nutrición de las personas, especialmente en países tan ricos como la mayoría de los de América Latina, en los cuales no debería haber un problema de desnutrición y un problema de malnutrición como lo que estamos enfrentando. Por eso el tema de los sistemas alimentarios y cómo empezar a entender esta complejidad nos parece tremendamente potente, muy importante. No es solamente un tema de producción, sino de manejo de recursos que luego derivan en una mejora sustantiva de la calidad de vida y la calidad nutricional de la población, o el desastre que estamos viendo hoy en día de una población totalmente malnutrida, como pasa en Brasil, pasa en la Argentina, en Uruguay, en Chile, en México, particularmente vinculado con esa epidemia de obesidad que estamos teniendo. Derivado de esto, 3 modelos alimentarios, un poco esta es una recurrencia que a veces menciono también en muchas ocasiones y que tiene que ver con entender estos 3 modelos. El modelo convencional de la agricultura, que ya sabemos, digamos, produce una cantidad de biomasa importante para la población mundial. El modelo de la biorevolución, que ahora parte, la verdad que ya hablar de transgénico es ya hablar un poco de historia,
pero de alguna manera que nos tiene desde la revolución transgénica de hace 20, 25 años atrás, la genómica, la proteómica, la relación hoy en día con la biología sintética y lo que viene en los estudios de inteligencia artificial, que yo destacaría bastante, que no deberíamos dejar de lado en nuestras conferencias también, para analizar procesos que realmente son muy potentes, muy poderosos, que tenemos que primero entender, luego complejizar y luego ver, digamos, qué herramientas podemos llegar a aprovechar de esas instancias. Y la tercera opción vinculada con las prácticas de producción son aquellas de la agricultura familiar. Esto se confirma con nuevos datos todavía, pero que el plató productivo, a pesar de toda la tecnología que hay detrás, es importante. Mientras que la tercera opción, la de la agricultura familiar, en la cual la agroecología en algunas componentes llega a estar situada, se hace importante, se hace relevante porque permite además recuperar cuestiones que son realmente muy, muy útiles, ¿no? Como los servicios ecosistémicos y aquellos intangibles ambientales que nosotros muchas veces mencionamos. Pero detrás de esto, cuando estamos viendo, digamos, el impacto de la expansión y el cambio de uso del suelo, repito, en la América Latina, lo que estamos teniendo son procesos que devienen una fuerte deforestación. Una fuerte deforestación, por un lado, que impacta fuertemente sobre estos procesos, y por el otro lado, una, si se quiere, sangría de nutrientes, de sangría en la calidad de suelo que una buena cantidad de países de América Latina, Argentina, Paraguay en este momento, con la tasa extractiva que está teniendo, y otras regiones de la región, se hace muy, muy fuerte. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque digo, los indicadores, cuidado, porque muchos de los indicadores globales a veces generan una influencia de estos, de los europeos de alguna forma, que tienen otras perspectivas y otras lógicas con respecto a las nuestras en el sur y especialmente en el sur global, que pasan a ser distintas, ¿no? Es decir, el modelo de expansión que se ha tenido de regiones altamente productivas genera también síndrome de insustentabilidad, como aquel de la sabanización, y en el caso de la Argentina, que nosotros lo llamamos pampeanización, es decir, la exportación de modelos científicos, tecnológicos, financieros de una región hacia otra ecorregión y la fuerte transformación que se tiene, ¿no? Es decir, este es el caso de la Pampa sobre el Chaco, pero ustedes también tienen, hoy en día tenemos una expansión sobre prácticamente el Chaco en términos de deforestación, los cerrados pantanales en términos de su desecamiento y ese avance de los cerrados luego sobre la Amazonia también que genera una potente transformación. Transformación que deviene en lo que decía en los primeros slides, es decir, la fuerte tasa de deforestación se lee también en una intensa o en un intenso proceso de aumento de la producción agrícola como tal, de la producción de biomasa como tal. Y fíjense lo interesante, ¿no? Es decir, mientras el norte rico de alguna manera ahorra tierra y se hace cada vez más ecologista en la curva verde, el sur global y la América Latina en particular aporta tierra. Y esta tierra viene de algún lado. Y generalmente esta tierra viene de lugares que previamente no estaban considerados para la agricultura, eran biomasa boscosa, pastizal o lo que fuera, y que hoy en día está siendo transformada. La curva roja. Entonces, hay un trade-off, una huella, que algunos podríamos llamar una huella ecológica de países de uno sobre otro, que se ve claramente donde el norte se sostiene sobre la explotación del sur. Y esto no es perogrullo, esto es dato y dato que a veces usamos desde la propia FAO. Pero entonces tenemos oportunidades o tenemos riesgos y tenemos también algunas oportunidades, pero yo, digamos, para ir cerrando la charlita, me planteo en tres preguntas, ¿no? Es decir, y estas preguntas tienen que ver con este tema de los suelos, esta cuestión del cambio de uso del suelo y particularmente ese cambio de uso del suelo, como deviene también en la pérdida de calidad de esos suelos. Y la primera cuestión que me parece que es importante tener en cuenta es cuando nosotros hablamos de escalamiento. Nosotros hablamos de escalamiento como si fuera algo fácil o sencillo, que puede ser, tenemos un escalamiento social en la incorporación del concepto de la agroecología en el marco de las sociedades. Uno los ve también no solamente en América Latina, sino hoy en día
se repite en una buena parte del mundo, indicadores o representantes que trabajan con indicadores en otras regiones, en la Unión Europea o en Australia, en Nueva Zelanda, repiten sistemáticamente el tema de, bueno, hay que escalar la agroecología, pero la cuestión es cómo escalar ese proceso sin salirse de la agroecología, porque la agroecología lo habrán definido, seguramente lo van a escuchar en las primeras definiciones conceptuales de Miguel Altieri y de otros de nuestros referentes. Claramente que la agroecología tiene ese abordaje integral, no presciencia, digamos, es acción y es movimiento. Tiene mucho de movimiento esa perspectiva de escalamiento, pero tiene poco de, o menos, diría no poco, pero o menos de ciencia en cómo escalar y cuáles son las limitantes para ese escalamiento y cómo construir esa diversidad cuando nosotros estamos hablando, cuidado, de una transformación de un modelo mundial que no es de 100 hectáreas, no es de 20, no es de 100, no es de 200, sino que es de unos cuantos millones de hectáreas a escala planetaria. Por otro lado, Pengue explicó que las fincas pequeñas y medianas de sistemas de producción tradicionales e intermedios proporcionan alimentos a aproximadamente 2/3 de la población mundial y muestran un mayor sustento en diversos países. Esto refuerza la contribución de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad en la alimentación y a su vez en la agricultura. La agricultura familiar se caracteriza por poseer una escala de producción pequeña y altamente diversificada, al igual que la transformación de bienes y servicios que se destinan al autoconsumo o a la venta como principal generadora de empleo e ingresos para la población rural. En este contexto, durante el desarrollo del Congreso, el docente Luis Rojas expuso un análisis realizado sobre la rentabilidad socioambiental de las fincas campesinas y la viabilidad de la agricultura familiar campesina. El contexto en el cual hablamos en el mundo, en la región, en América Latina, en Paraguay, es de una crisis multidimensional, crisis económica, crisis social, crisis alimentaria, crisis energética, crisis ambiental, crisis climática. O sea, una crisis en todos los ámbitos de la vida social, ¿verdad? Económica, ambiental. Nos debería invitar a la humanidad, a la sociedad, al cambio. Si estamos en crisis, deberíamos tender al cambio, a la transformación. Las causas de estas crisis, bueno, muchísimos análisis sobre este tema. Las causas lo resumimos así, ¿verdad? Las formas industriales y extractivas de producción y consumo, la economía, la forma de libre mercado, la forma capitalista centrada en el lucro, en la ganancia por encima de la vida, es lo que nos ha llevado a estas múltiples crisis de pobreza, desempleo, falta de alimentos, alimentos caros, de mala calidad, bueno, todo lo que podemos caracterizar como parte de la crisis. Y bueno, son formas de producción y son formas de consumo. Hay que trabajar la producción, transformar los modelos productivos y hay que transformar los modelos, los hábitos, las formas de consumo. Con un modelo hiperconsumista, lógicamente no vamos a tener un modelo productivo sustentable. Hay que trabajar sobre las dos dimensiones, producción y consumo, lo cual nos lleva a una necesidad de cambios profundos. Bueno, existen lógicamente otras formas de vida y producción, las no capitalistas, las no extractivas, digamos. Muchas veces la denominan como formas tradicionales, acá en Paraguay un poco despectivamente, lo tradicional como no moderno, premoderno, que son las formas campesinas, indígenas, agroecológicas, que felizmente existen todavía en Paraguay en una importante proporción. Se ha perdido un sector, pero sigue existiendo. Y este sector ha sido desvalorizado, eso es muy importante. El discurso hegemónico, el discurso del agronegocio, del sector empresarial, incluso del Estado,
ha desvalorizado a estas formas de vida porque hay una disputa de modelo y una disputa real por la tierra, por el territorio, de pasar las comunidades campesinas, indígenas, la tierra al agronegocio, a los monocultivos, a la ganadería. Entonces la tierra es un factor de conflicto y de disputa, lo cual ha generado una fuerte migración también del campo a la ciudad y la pérdida de perspectiva en el mundo rural, en las familias campesinas, en la población indígena, por esa desvalorización. Como decía Hugo, la agricultura campesina no es rentable. Ese es el discurso hegemónico. No es rentable, no es competitiva, no es productiva, es premoderna. Entonces, todo ese discurso impulsa esa descampesinización, migración, expulsión a partir de la desvalorización. Y al mismo tiempo se construye un discurso que sobrevalora al agronegocio, al modelo extractivo, como el camino al desarrollo económico y social de nuestros países. Esta es una película fuertemente latinoamericana del desarrollo a través del extractivismo y los modelos primarios portadores de materias primas. Con argumentos simplistas, ahí es donde tenemos que trabajar, argumentos unidimensionales, enfocados en el lucro capitalista. O sea, el argumento siempre es productividad, ganancia, exportaciones, divisas. Una cuestión netamente económica que pierde de vista lo social, lo ambiental, lo cultural, entre otras dimensiones de la vida, que también tienen que valorarse en el análisis. Bueno, la agricultura campesina indígena es hoy día el principal camino de salida de las crisis, la crisis económica, social, ambiental, alimentaria, energética y climática. Y hay proyectos en construcción. En todos los países está la vía campesina. Bueno, hay experiencias muy importantes. El paradigma de la soberanía alimentaria es muy potente, muy poderoso. La agroecología como parte también de ese proceso. La reforma agraria popular que plantea la vía campesina. O sea, hay proyecto político, hay proyecto económico, hay camino, hay perspectiva, hay movimiento. El tema es cómo ensanchar el movimiento, potenciar aún más. La tarea en ese contexto, bueno, es en base a los múltiples beneficios de la agricultura familiar, la agricultura campesina, indígena, agroecológica, revalorizarla, fortalecerla y ampliarla. Un poco a contracorriente de lo que viene sucediendo de la desvalorización, sino la revalorización. Acá hay beneficios, acá hay rentabilidad, acá hay productividad, acá hay futuro. Hay que disputar ese discurso para lograr la fuerza necesaria en la sociedad y finalmente en las políticas públicas para cambiar un poco las tendencias actuales en el modelo productivo. Bueno, nosotros hablamos un poco de rentabilidad socioambiental de las fincas y comunidades desde el Centro de Estudios Genyoy, donde venimos trabajando en esta línea de investigación. Tratamos de construir una mirada más integral en Paraguay, mirando hacia América Latina, de lo que es el mundo campesino, el mundo indígena, el mundo rural, rompiendo las barreras de la economía, de la mirada netamente economicista, de números, de dinero, sino integrando la dimensión social, la dimensión ambiental, la dimensión cultural a los análisis, de modo a tener una mirada ampliada. A eso le llamamos rentabilidad socioambiental, que en gran medida también es una disputa de conceptos que queremos desarrollar, que tratamos de dar frente a los conceptos de la economía neoclásica, los conceptos del agronegocio, que nos imponen a la sociedad. La rentabilidad es esto: cuánto dinero ganás por esta actividad productiva, sin considerar si generás o no generás empleo, sin considerar si destruís o no destruís el suelo, los bosques, el agua. Entonces, disputar conceptos como el de rentabilidad nos parece importante, porque el Banco Mundial, organismos multilaterales, empresas, academia conservadora, digamos, se apropia de nuestros conceptos. Ellos se apropian de la agroecología, la sostenibilidad, la sustentabilidad. Nacen de las luchas sociales y terminan en los informes de los organismos multilaterales con un nuevo significado. En su momento, lucha contra la pobreza, la desigualdad.
son muy hábiles en captar conceptos con potencia para vaciarle el contenido y darle otro significado, ¿verdad? Hace poco yo leía un comunicado de la Unión Industrial Paraguaya, creo que era, y en 4 párrafos, hiperconservadora, hiperextractivista, en 4 párrafos usaba la palabra sostenible o sustentable 8 veces. O sea, es impresionante cómo cooptan todos nuestros discursos y bueno, le cambian el sentido. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, nosotros le decimos, ustedes dicen que son rentables, nosotros somos más rentables que ustedes, pero lo medimos de una manera diferente. Acá hay una rentabilidad ampliada, económica, social y ambiental. Esa es un poco la línea de trabajo que venimos llevando adelante. Publicamos un artículo en la revista Leisa en el 2023 sobre esto y algo de eso le voy a presentar. Esta rentabilidad de las fincas y las comunidades campesinas tiene una metodología. Primero hacemos un inventario de todos los subsistemas que identificamos en la finca y los recursos que dispone la finca, recursos tierra, recursos semillas, recursos insumos, recursos herramientas, etc. Y los subsistemas naturales, el subsistema forestal, o sea, la diversidad forestal de árboles en la finca, la diversidad de plantas o de variedades frutales que tiene la finca, campesina, indígena, agroecológica, y el subsistema de plantas medicinales. Ahí tenemos 3 subsistemas naturales que proveen a la familia una gran diversidad de bienes y de otros servicios importantes para su reproducción y para la vida, ¿verdad? Y por otro lado, subsistemas productivos, el sistema agrícola, el sistema de cría de animales y el de productos derivados. Entonces ya de entrada vemos que la finca campesina indígena tiene una diversidad muy grande de sectores, de sistemas, de actividades. No es monocultivo, no es monocultura, es diversidad. En segundo término, después del inventario detallado, hacemos la valorización, construimos lo que es la renta monetaria de una finca, de una comunidad. O sea, podemos hacerlo a nivel de finca o a nivel de una comunidad agregada de varias familias. Entonces tenemos una renta monetaria, todo aquello que se vende en el mercado, y tenemos una renta no monetaria, todo aquello que se obtiene de la finca para el consumo, para la reproducción de la propia familia. Entonces hay una mirada más abarcativa, ampliada de lo que es la renta, el beneficio que genera una finca campesina o indígena. Bueno, ahí valorizamos el producto total anual de todos estos subsistemas en lo que llamamos una rentabilidad integral. Tratamos de construir ese concepto para discutir con la otra narrativa, el otro discurso que pone eje en la rentabilidad del modelo del agronegocio como un caballito de batalla, digamos. Bueno, acá un ejemplo, y me pone muy contento que tengo acá compañeros en primera fila, Pablino, Severiano, están los compañeros de Nueva Alborada, un distrito de Itapúa, al sur de Paraguay, fronterizo con Argentina, donde, bueno, quería presentar rápidamente el caso de una finca campesina. Lo quería presentar porque es el más reciente, es el que venimos haciendo en los últimos meses, este relevamiento, y tiene datos actuales. Lo estamos cerrando. Bueno, una finca de 20 hectáreas en una zona donde hay mucho agronegocio, mucha soja, mucho trigo mecanizado, mucho veneno en el entorno. Ahí está esta finca de estos productores, miembros de la Asociación de Productores Ecológicos de Nueva Alborada, que cuentan con el apoyo de la Pastoral Social, el apoyo técnico. Y bueno, algunos datos de esta finca, por ejemplo, el inventario de insumos nos muestra, es una finca en transición, no es totalmente agroecológica, pero está en transición, tiene semillas propias, algunas pocas semillas externas todavía compradas, todavía hay un proceso ahí que ganar de producción de semillas hortícolas particularmente, que tiene su complejidad. Los fertilizantes, los herbicidas que no se usan, insecticidas, fungicidas, son propios, son de producción ecológica, no del mercado, ¿verdad? Entonces ahí hay un inventario de insumos, las prácticas habituales que se utilizan para el cuidado del suelo, por ejemplo, la fertilización con abonos verdes, el uso de la canavalia, el cumandá guiraí,
la mucuna, distintos abonos verdes, cobertura de suelo, rotación de cultivos, asociación de cultivos, curvas de nivel, entre otras prácticas que se llevan a cabo totalmente a contramano de lo que el Ministerio de Agricultura paraguayo promueve. El Ministerio de Agricultura paraguayo prácticamente vende venenos, vende agrotóxicos y transgénicos para las familias campesinas o para cualquier productor, ¿verdad? Entonces, esto son experiencias a contramano de la política pública en realidad. Actualmente la agricultura familiar campesina representa más del 90% de la actividad agrícola en Paraguay, siendo así un semillero de nuevas generaciones dentro del sistema productivo y comercial, por lo que fortalecer su competitividad es uno de los principales desafíos para lograr el desarrollo sostenible en la producción de alimentos.